Muy buenos días a todos. Gracias por el interés en este tema tan llamativo y que ha preocupado a la humanidad desde que existe, que es la vida eterna. Puede haber algo así. Eh, Nosotros tenemos un límite, todas las especies vivas tienen un límite. Sin embargo, ¿es posible alargar este espectro de vida? Eso es lo que nos va a ilustrar nuestro querido invitado, el doctor Luis Miguel Gutiérrez. Y bueno, esto se puede derivar de algunos estudios que se hicieron particularmente en una especie elegans, donde se vio que el alargamiento de los telómeros indicar la edad de estos gusanos. Claro que nosotros no somos gusanos, ¿verdad? Pero son modelos pues muy ajustados, muy breves que nos permiten pues hacer algunas maniobras. Fuera de esto, creo que es muy importante recordar que una buena alimentación también nos puede ayudar a llevar una vida más sana, a disminuir las complicaciones y en su justa medida puede contribuir en que una persona pues se enferme menos de enfermedades crónicas, ir más y con mayor calidad. Ese es un mensaje que también hay que tener en mente. Sin embargo, para este tema, pues sí le cedo la palabra a nuestro experto, que es uno de los padres de la geriatría en México y que fue director del Instituto Nacional de Geriatría. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Ahora, por favor, su. Muy buenos días a todos. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, quien hizo la licenciatura de médico cirujano en la Universidad de La Salle, que cuenta con una especialidad en medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Cuenta con una especialidad en geriatría por la Universidad Grenoble de Francia. Igualmente, tiene una maestría en gerontología social y biología del envejecimiento en la Universidad Grenoble y Universidad de París, respectivamente. Es fundador del Instituto Nacional de Geriatría, miembro de las Académicas Nacionales de Medicina de México y de Francia, investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, y actualmente es consultor de la Organización Panamericana de Salud y Organización Mundial de la Salud. Es miembro del comité directivo del Consorcio Clínico sobre el Envejecimiento de la OMS, Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. Sin más por el momento, le cedo la palabra, doctor. Buenos días, soy el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo y le agradezco mucho a la doctora Pilar Milke la oportunidad que me da de compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a retomar el tema de longevidad saludable y nutrición que algunos de ustedes habrán podido ya visitar. He tenido la ocasión de hacer una presentación semejante ante una audiencia de los institutos nacionales. Hoy quiero presentarles un enfoque un poquito más avanzado. Para empezar, la realidad es que nuestra esperanza de vida ya ha avanzado considerablemente. Simple y sencillamente, nuestra esperanza de vida se ha duplicado en los últimos 100 años. Estoy hablando de nuestra especie. Para el caso mexicano, el progreso probablemente no es tan significativo. Sin embargo, sí, la moda de las muertes, el momento en que la muerte ocurre con mayor frecuencia, se ha desplazado brutalmente desde 1930 hasta la fecha. En 1930, las muertes predominaban alrededor de los 3 años. Ocurren en promedio a los 86 años. ¿Pero en qué condiciones?
cierto, vivimos más tiempo. Cuando analizamos el estado presente de la población mexicana en términos de envejecimiento, nos damos cuenta de que apenas un 30% y ni siquiera de las personas mayores de 65 años están gozando de cabal salud sin diagnóstico alguno de enfermedad crónica. Hasta la mitad, y en ese contingente me cuento yo, tenemos alguna condición médica, artrosis, por ejemplo, prediabetes, a pesar de lo cual preservamos una buena capacidad funcional. El resto son personas que se encuentran ya en declive, en la pendiente que conduce al deterioro funcional y a la eventual dependencia, que afecta en la actualidad alrededor de un 7% de los mexicanos mayores de 65 años. Ahora, la cuestión es, cierto, nuestra esperanza de vida ha venido aumentando, pero ¿cómo hacemos la esperanza de vida saludable? Eventualmente esto puede tener un efecto sobre el tiempo que vivamos. Lo que nos interesa es mejorar, aunque sin ser exhaustivo, la nutrición, alimentación y dieta, analizando la importancia biológica de los macro y micronutrientes, incluyendo algunas hormetinas. Discutiré también las propiedades saludables de varios alimentos, revisando los principios generales de los principios dietéticos saludables, incluidos los horarios, la restricción calórica y el ayuno intermitente. Y les voy a presentar algunos puntos de vista acerca de la necesidad de refinar nuestros enfoques y estrategias para futuras investigaciones, incorporando los aspectos moleculares y fisiológicos, pero también los culturales y familiares. Cuando hablamos de nutrición, generalmente nos referimos a los macro y micronutrientes esenciales para la supervivencia, pero la verdad es que no nos limitamos a comer eso. Consumimos alimentos de origen animal y vegetal sin ser siempre conscientes, o más bien somos rara vez conscientes del valor nutricional de conjunto que tienen. Hay además factores culturales determinantes tanto del consumo como de nuestros gustos, preferencias, tabúes y prácticas en la preparación. Y por otra parte, tengo que insistir en que el análisis biológico del envejecimiento ha identificado a la alimentación como uno de los pilares fundamentales, además del ejercicio y las relaciones interpersonales, sobre los cuales podemos incidir para mejorar la calidad de vida al envejecer y eventualmente la longevidad. Hay bastante interesante acerca de cómo, aún frente a patrones de riesgo genético elevado, las modificaciones en el estilo de vida propician una mayor calidad de vida al envejecer. Estos son datos recientes de un análisis efectuado en la base de datos del UK Biobank con esa perspectiva, estratificando por riesgo genético y observando hasta qué punto la trayectoria es posible modificarla a través de una mejora en la calidad, en los estilos de vida. Es evidente que esto es posible. Por otra parte, también se ha podido demostrar cómo un estilo de vida aumenta la probabilidad de llegar a ser centenario. Este no es el único estudio que lo ha demostrado. Es uno en una serie de estudios que poco a poco van acumulando evidencia a este respecto. Hace ya, pues, casi 100 años, que Clint McKay, uno de los fundadores de la gerontología moderna, comenzó sus experiencias de restricción calórica en roedores. Y desde entonces no hemos parado de investigar el efecto que esto tiene sobre la longevidad, sobre la enfermedad, sobre la calidad de vida en distintos modelos animales, incluyendo los humanos. Mucho más recientemente, David Baker demostró la importancia que tiene la influencia del entorno en las primeras etapas de la vida
para determinar la programación fetal del desarrollo metabólico en particular, y hoy sabemos también, en buena medida, del envejecer. Casi, de hecho, Cliff McKay comenzó con sus modelos animales en ratas el desarrollo de la investigación en el proceso de envejecimiento. Y desde entonces, numerosos seres vivos han sido estudiados de manera privilegiada: la mosca de la fruta, los ratones, para entender mejor los fenómenos biológicos que subyacen al envejecer. A través de los años ha habido también numerosos intentos de llevar este conocimiento a la experiencia humana. El más señalado, probablemente, o el más mediático en su momento, fue el de Roy Walford en la Biosfera 3, donde sometió a un grupo de compañeros, incluido él mismo, en una experiencia a cierto punto involuntaria de restricción calórica, cuando se percataron de que habían calculado de nutrientes que podían conseguir al interior de la biosfera, y pues se vieron sometidos a una experiencia de significativa restricción calórica. Volveré sobre esto más adelante. Además de que estos investigadores han sentado las bases que nos permiten avanzar en el conocimiento en este ámbito, a lo largo de los años ha habido muy importantes avances en la tecnología multiómica que nos permiten la fenotipificación profunda del proceso de envejecimiento. Podemos caracterizarlo a través de estudios proteómicos, de estudios metabolómicos, de estudios sobre el DNA, analizando su expresión, por ejemplo, midiendo la metilación. Y hay un creciente cuerpo de investigación ómica a escala poblacional, como como las experiencias con el UK Biobank que les he mostrado hace unos momentos, que identifican las principales a reconocer cuáles son las vías biológicas implicadas y cómo éstas se relacionan a la salud y el envejecimiento. En los últimos 20 años en particular, diría yo, hemos avanzado en la identificación de las vías de señalización que regulan la esperanza de vida saludable y la duración de la vida, sobre todo a través de la investigación generada en levaduras primero, donde se describió en un primer momento las sirtuinas, y después el estudio de los roedores e incluso de los humanos en relación a la regulación del mTOR, la diana de la rapamicina, y cómo esto se relaciona también con el factor de crecimiento semejante a la insulina. Y detrás de todo este fenómeno, de todas estas vías, está claramente la regulación del metabolismo energético. Es posible incidir en la expresión de estas vías metabólicas a través, por ejemplo, de alimentos con alto índice glucémico o de leucina, o bien en restringiendo ciertas proteínas, en particular la metionina, o proporcionando dietas bajas en carbohidratos, o bien privilegiando el consumo de leucina, o bien restringiendo el aporte calórico en general, o en particular el aporte de proteínas. Y todo esto hemos venido poco a poco identificando a través de qué vía incide y cómo repercute en el metabolismo energético y en el ritmo del proceso de envejecimiento. Hay entonces, en relación con la longevidad, ya numerosos mecanismos y posibles intervenciones que han sido identificadas. Nuevamente, la restricción calórica y sus variantes, como es el ayuno intermitente, la restricción de proteína animal, o intervenciones específicamente dirigidas a modificar la composición de la dieta, como el veganismo,
la restricción del consumo de metionina, contenido de proteínas animales, el consumo privilegiado de espermidina que se encuentra en el germen de trigo, el consumo de resveratrol, la uva en su semilla en particular, o la promoción de ciertos regímenes de alimentación. El más popular de ellos, sin lugar a dudas, es la dieta mediterránea. Teóricamente, sería posible a través de estas intervenciones el mejorar la esperanza de vida al envejecer en su calidad, indudablemente, en términos de una mejor esperanza de vida saludable y en su duración, quizá. La verdad es que nadie ha podido aún demostrarlo en nuestra especie, no de manera fehaciente. Quiero además cuestionar o un poco meter ruido en un par de temas que son particularmente interesantes para reflexionar al respecto de el valor que tiene la ingesta de dietas preferentemente vegetarianas o incluso veganas y la importancia relativa que tiene el consumo de carnes rojas y procesadas. Pero antes, quiero recordarles, y esto también lo tenemos que tener muy presente, pues no lo he mencionado hasta ahora, que en realidad somos mucho más que somos un holobionte que contiene una enorme variedad de seres vivos que nos acompañan a lo largo de la vida, con quienes interactuamos y que hoy sabemos inciden también de manera determinante en la aparición de ciertas condiciones patológicas y en la velocidad del proceso de envejecimiento. Este es todo un ámbito del conocimiento que merece una gran atención en la actualidad. No voy a referirme a esto en particular el día de hoy, pero ya será objeto de una futura comunicación. En fin, hoy día todavía enfrentamos grandes desafíos a partir del conocimiento que se va generando en el cómo hacer la traslación de esa información a los ensayos clínicos y eventualmente a la experiencia humana. Pero no cabe duda que las oportunidades para avanzar en investigación y las perspectivas para las aplicaciones prácticas de la nutrición de precisión en este ámbito son muy numerosas. Quiero mostrarles aquí un artículo muy interesante que fue escrito por el doctor Carlos López Otín y la doctora Andrea Mayer y Guido Kremer, pioneros el primero y el último en la determinación de lo. Y Andrea Mayer, que ha sido líder y pionera en el desarrollo de intervenciones clínicas en humanos, en clínicas especializadas en la longevidad, con una visión de investigación altamente rigurosa. Ellos nos muestran cómo ya a partir de la base de información con la que contamos en la actualidad en el ámbito de la multiómica y a partir del conocimiento que se ha venido desarrollando particularmente desde la geriatría para la evaluación global de las personas y la obtención de datos a través de la anamnesis, somos ya capaces de constituir una base de datos muy rica que es susceptible de consolidarse y que nos permite el ir avanzando en el diseño de intervenciones personalizadas basadas en la fenotipificación profunda de los individuos en particular. Hasta ahora esto se ha venido haciendo con poblaciones y con grupos definiendo lo que en types, tipos de edad o subtipos de envejecimiento, que poco a poco vamos entendiendo cómo se gestan y vamos siendo capaces de aplicarlos a la realidad individual. Esta geromedicina de precisión está en pleno desarrollo, en ebullición en el momento presente y seguramente nos permitirá
en los próximos años avanzar en el desarrollo del diseño de intervenciones personalizadas con mayor probabilidad de incidir favorablemente en la calidad de vida al envejecer. Pero mientras eso sucede, hay muchas cosas que ya podemos hacer. Si hay una intervención que mejora la calidad de vida al envejecer, que actúa en prácticamente todos los niveles de los pilares del envejecimiento y que tiene fundamentalmente efectos benéficos y pocos, muy pocos efectos nocivos, cuando es bien ejecutada, es la actividad física. Desde este punto de vista no hay muchas dudas. Tenemos bastante claro que vale la pena desde ya aplicarse y aprovechar para mejorar también a través de la actividad física nuestra composición corporal, en particular nuestra masa muscular y mantener a raya el tejido adiposo. Esta es sin duda en el momento presente la intervención más potente que tenemos a nuestro alcance a este respecto. Nadie lo puede negar. En lo que toca a la alimentación, vamos entendiendo cada vez más de qué manera podemos intervenir y en qué niveles. Aquí en este estudio muy interesante publicado por el Grupo de Gerociencia de la Universidad de Toulouse, nos muestran apareados con los distintos pilares del envejecimiento, la inestabilidad genómica, el acortamiento telomérico, las alteraciones epigenéticas. ¿Cuáles son las intervenciones dietarias de tipo restrictivo o las modificaciones en la composición de la dieta que han demostrado ser efectivas para mitigar la progresión de los cambios en esas diferentes vías biológicas? Ustedes pueden ver, aun cuando no entremos en detalle, son muy numerosas ya las intervenciones y las hay para todas y cada una de envejecimiento que hemos reconocido hasta el momento presente. Y esto abre, no cabe duda, múltiples posibilidades para la intervención. Por otra parte, es posible también tener una visión general de las dietas y sus componentes y del impacto que tienen en un momento dado para reducir la progresión de la senescencia celular, tanto en animales como en humanos. Y la calidad de la metodología de los estudios que se han efectuado a este respecto es muy variable, pero ya en esta experiencia esto se ha categorizado para identificar las intervenciones dietéticas disponibles en función de la evidencia disponible para reducir la carga de senescencia. Esto para ilustrar solamente uno de los pilares del envejecimiento que mostré en la diapositiva precedente, el de la senescencia celular, y como en ese solo hay ya una enorme cantidad de evidencia que nos permite ir eliminando la paja e identificando las intervenciones verdaderamente de interés. Ahora bien, si seleccionamos solamente un nutriente, la glicina, empezamos a comprender la complejidad del fenómeno que enfrentamos, puesto que los efectos de la administración de glicina no son los mismos en poblaciones sanas que en sujetos enfermos. Y además hay efectos generales de esta administración de glicina en distintos sistemas fisiológicos. Y es muy importante ir poco a poco repertoriando cuál es el impacto que la administración suplementaria de glicina por vía oral o por vía intravenosa, que también es distinto, impacta en diferentes fenómenos biológicos. Esto apenas estamos empezando a comprenderlo, pero al ver la diversidad de posibilidades ilustrada por la imagen humana que les estoy mostrando, comenzamos a tener conciencia de la complejidad del fenómeno que enfrentamos.
y de las dificultades que tendremos que superar para realmente entenderlo en profundidad. Ahora bien, además hay factores inherentes al huésped. Por ejemplo, en esta experiencia efectuada por el grupo de la Universidad de Burdeos, en donde yo hice mi doctorado, en una cohorte en seguimiento para investigar el envejecimiento cerebral y aprovechando los datos de los bancos de cerebros y en paralelo en una experiencia animal en roedores, fueron capaces la modificación de la nutrición, en particular la intervención a través de la dieta mediterránea, disminuye el riesgo de demencia a través de un mediador clave que es la neurogénesis. Los sujetos que conservan el potencial neurogenético a nivel hipocámpico reaccionan favorablemente a esta intervención. ¿Todos tenemos ese potencial? Sí, pero no todos en igual medida. Ahí también tenemos que ver hasta qué punto la neurogénesis del hipocampo adulto desempeña y cómo la dieta disminuye el riesgo a través de la modulación de la neurogénesis. La interacción que existe entonces entre la dieta y la biología cerebral, en este caso, determina en un momento dado la expresión de la enfermedad sin que se modifique de fondo la fisiopatología de esta última. Hace un rato les mostré en la imagen de las potenciales intervenciones para modular el envejecimiento dos temas, uno el consumo de carne y otro el consumo de frutas y vegetales. Y aquí, un poco para que pensemos al respecto, les quiero mostrar datos interesantes sobre el consumo de carne, que es un hábito prácticamente mundial. Los campeones en el consumo de carne, y esto verdaderamente me sorprendió cuando lo vi, son los japoneses a nivel mundial. Uno piensa en Japón y piensa en consumo de pescado, consumo de arroz, qué sé yo, pero no en consumo de carne, y sin embargo son los campeones mundiales. Y en cambio, la India es un país donde el consumo de carne está prácticamente al 50% de lo que ocurre en el Japón. Ahora bien, cuando vemos la esperanza de vida en diferentes países, resulta que el país con mayor esperanza de vida a nivel mundial en la actualidad es el Japón, el país en donde el consumo de carne es mayor en todo el mundo. ¿Y cuál es uno de los países con menor esperanza de vida en la actualidad? La India, en donde se consume muy poca carne, la mitad de lo que se consume en el Japón. ¿Cómo conciliar esta aparente paradoja? Bueno, para empezar, no solo es el consumo de carne lo que está influyendo en la esperanza de vida. Hay una multitud de determinantes económicos y sociales que tienen un peso relativo mayor al de la alimentación en el determinismo de la esperanza de vida, el nivel de ingreso, el nivel de escolaridad. No solo la alimentación está en juego. Por otra parte, el tema de la alimentación vegana tan en boga en la actualidad pareciera, ofrecernos una oportunidad preciosa de mejorar nuestra calidad de vida a través de una intervención nutricional muy específica, excluyendo al 100% los productos de origen animal. Sin embargo, comienza a acumularse evidencia de que, para empezar, entre las personas mayores es prácticamente imposible alcanzar un aporte proteico suficiente bajo un régimen vegano. Segundo, que la densidad mineral ósea se deteriora de manera prácticamente sistemática, así como la masa muscular,
también entre las personas mayores. La evidencia ya es sustantiva y cabe preguntarse también cómo es que alimentos veganos influye sobre la salud cuando estos son ultraprocesados. Eh, y ustedes seguramente todos conocemos ejemplos de personas cercanas a nosotros, veganas, que buscan en su alimentación introducir alimentos semejantes a los cárnicos, pero originados en productos vegetales que han sido ultraprocesados para alcanzar el sabor, la textura y el aspecto que les muestro en la imagen. ¿Realmente tiene sentido virar al veganismo para consumir fundamentalmente pescados? Marca de interrogación. Otro tema altamente controversial, aunque poco a poco se va dirimiendo, es el consumo de alcohol. Y creo que no hay discusión acerca de la contribución que el alcohol hace a la mortalidad y a la morbilidad a nivel global. Hay diferencias por sexo muy importantes en el impacto que tiene el consumo de alcohol y cómo este modifica el riesgo de muerte, mucho más hombres que entre las mujeres. Esto es interesante y ahí realmente hay una beta de investigación por desarrollar. En alguna época se ha pensado que el consumo de alcohol puede disminuir el riesgo cardiovascular o que el consumo de cierto tipo de bebidas alcohólicas, particularmente el vino tinto, por su contenido de resveratrol, pudieran tener un efecto incluso protector y promotor de un envejecimiento saludable a través de de un mecanismo hormético. Esto no ha sido descartado del todo, no solo por el efecto del resveratrol, sino del alcohol mismo y de su acción hormética que a lo largo de la vida pudiera tener un efecto en el fondo benéfico. Sin embargo, la evidencia que se viene acumulando en los últimos años del estudio de cohortes más amplias y mejor analizadas de consumidores de alcohol nos va poniendo en evidencia cómo en realidad ningún nivel de consumo de alcohol es verdaderamente seguro y que el efecto que éste tiene en particular sobre el deterioro cerebral pues aparece cada vez con mayor claridad. Entre las ideas preconcebidas y que además están en tremenda explosión, hoy en día el mercado antienvejecimiento representa más de 90.000 millones de dólares al año, sí, 90.000 millones de dólares, y buena parte de ese mercado antienvejecimiento viene del consumo de complementos alimenticios, multivitaminas, productos relacionados con la alimentación o suplementos nutricionales. Sistemáticamente también se viene acumulando la evidencia que nos permite demostrar cómo en realidad esto no tiene ningún beneficio. Que el consumo de ciertos nutrientes a través de la dieta a lo largo de toda una vida tenga efectos benéficos sobre la longevidad y la calidad de vida en envejecer, cada vez lo cuestionamos menos, pero que podamos remediar esos efectos a través del consumo de suplementos, pues cada vez está más claro que ese no es el camino. Dentro de los elementos clave para mejorar la calidad de vida al envejecer, aparece el mantenimiento de la composición corporal. Esta imagen de un estudio que data ya de hace prácticamente 40 años nos muestra cómo evoluciona la masa muscular a lo largo de la vida. Hoy sabemos que a partir de los 50, probablemente de los 60, sin duda, aunque hay una gran variabilidad interindividual, la masa muscular
de las personas decrece de manera sostenida independientemente de que se mantenga la actividad física anabólica. Las razones del porqué de este decrecer aún son insuficientemente comprendidas. Hay numerosas intervenciones que nos permiten mitigar en alguna medida la velocidad de progresión de esta pérdida, pero ninguna hasta el momento presente que nos permita evitarla. Y es ahí, sin duda, en donde el enfoque de la investigación para comprender los fenómenos detrás de la sarcopenia y el cómo podemos remediarla se vuelve pues un elemento clave para mejorar la calidad de vida al envejecer. Pero es cierto que para que esto sea verdaderamente efectivo, es necesario el tener en mente que es un esfuerzo que debe de durar toda una vida. El concentrarnos en mejorar la calidad de la alimentación o la actividad física después de los 60 años siempre tendrá un efecto benéfico, pero no cabe duda de que este será mucho más potente mientras más temprano comience en la vida, con una nutrición completa y balanceada que promueva el crecimiento y el desarrollo cognitivo en la infancia, el desarrollo avanzado en la adolescencia, una buena masa muscular óptima, una masa ósea óptima también, y el sostener esta a través de un desempeño físico sostenido, juicioso, no exagerado a lo largo de toda la vida. La programación fetal del desarrollo es cada vez más clara en sus efectos, menos intergeneracional que se da no por la vía fetal, sino por la vía de la convivencia cotidiana, del desarrollo de hábitos y del desarrollo de conductas en el seno de una familia. Y esto probablemente tiene un peso relativo tan importante como el de la programación genética en los primeros 1000 días de nuestro desarrollo para determinar lo que habrá de venir después y no lo podemos perder de vista. A partir de este sobrevuelo que hemos hecho el día de hoy del conocimiento disponible a este respecto, ¿qué es lo que podemos recomendar? Pues sobre la base de las pruebas y recomendaciones disponibles, parecería conveniente el consumir una dieta baja en azúcares, rica en vegetales, con reducción de la ingestión de carne densa en energía y en particular de carnes procesadas. A este respecto, la ingestión de proteínas animales que en general son altas en metionina debería reducirse en favor de las proteínas de origen vegetal, pero cabe preguntarse si es razonable el eliminarla por completo. Sería que no es el caso. Probablemente más que una dieta vegetariana nos conviene los que algunos han llamado una dieta flexitariana. Una moderada restricción calórica que incluya todos los nutrientes o un régimen de ayuno intermitente o restricción horaria, sobre todo en personas con sobrepeso y obesidad, puede ser de interés. Sí, la evidencia se va acumulando respecto a que esto tiene efectos benéficos en general. Finalmente, el consumo de alimentos, por ejemplo, ricos en espermidina, podría también tener un potencial efecto pro longevidad. Pero esto todavía está por demostrarse, igualmente en el caso del resveratrol. Para aquellos interesados en entender cómo las dietas y los diferentes patrones de alimentación influyen a lo largo de la vida en nuestro desarrollo y eventualmente en nuestra salud al envejecer, les recomiendo la lectura de esta reciente revisión que fue publicada en el mes de mayo en el New England Journal of Medicine y que es un sobrevuelo extraordinariamente bien redactado respecto a los diferentes patrones de alimentación, su foco de interés específico y la evidencia disponible acerca de la efectividad de cada una de estas modalidades. Después de la lectura de este y otros documentos, nos queda claro de que no hay una
dieta en el momento presente que sea la óptima. Y cada vez se va haciendo más claro también que para realmente avanzar tenemos que la nutrición de precisión y de las intervenciones personalizadas basadas en la fenotipificación profunda de los individuos para comprender sus especificidades y su potencial de beneficiarse de tal o cual intervención en mayor grado. De momento, ya lo decía yo hace un momento, una alimentación pesetariana, una alimentación más amplia, flexitariana, donde moderación en el consumo calórico y en el consumo de diversos nutrientes, buscando quizás más una vida alta que una vida mínima, con excesivas restricciones, una vida que da cabida a cierto hedonismo, que da cabida a una mayor variedad, sin caer en las excesivas restricciones para las cuales la base que nos permite proponerlas para el envejecer es aún muy endeble. Ahora bien, esto está cambiando continuamente y desde luego que no podemos considerar ninguna de estas recomendaciones como absolutas. Debemos de seguir revisándolas con regularidad en virtud de la rápida progresión del conocimiento en torno al tema. Una de las personas que primero comenzó a aproximarse a la investigación en este tema y que ha escrito abundantemente al respecto es el doctor Rattan. Y en este envejecimiento saludable y longevidad nos dice, en realidad la alimentación es algo más que uno de los tres pilares de la salud. La comida es a la vez cimiento y andamiaje para la construcción y supervivencia de un organismo en el día a día. En esa perspectiva, podemos imaginar el desarrollo de una dieta o de una píldora de la nutrición para una salud perfecta que pueda utilizarse a nivel mundial en todas las ciudades, en todas las culturas y en todas las edades, parece improbable. Para aquellos de ustedes que quieran profundizar en el tema que hoy hemos tratado, los invito a echar una mirada a nuestro texto de nutriología médica y en particular al capítulo que ahí pude escribir sobre longevidad y nutrición. Y quedo atento a sus preguntas y comentarios. Doctor, muchísimas gracias por esta conferencia tan ilustrativa, verdaderamente invitación. Y claro que nos deja con muchas ganas de seguir leyendo del tema, porque yo creo que todos buscamos vivir mejor, vivir más años, disfrutar. La vida tiene sus cosas, ¿verdad? Pero en general, pues el estar animado y el estar feliz y el contribuir es una meta de, yo creo que de muchos de nosotros. Y que nosotros ayudemos a nuestros pacientes, por supuesto, como usted siempre lo ha hecho, doctor. Tiene toda nuestra admiración siempre. Doctor, fíjese que hay algunas preguntas que surgen de lo que comenta una dieta baja en proteínas que se ha visto en algunos estudios y bueno, lo que nos mostró en evidencias con las gráficas, ¿no? Que quién come más carne, quién vive más, los japoneses, ¿no? Los fineses también beben mucho, también es parte de un estilo de vida. Sin embargo, la leucina se utiliza para síntesis de proteína. Entonces, ¿cuál sería la relación o cuál sería ese efecto de la leucina? Sí, gracias, doctora Milke, por sus palabras y por la pregunta. El efecto de la leucina es bien conocido prácticamente desde que se acuñó el término sarcopenia. Comenzamos a pensar en en cómo mejorar no solo la masa muscular, sino la calidad muscular. Y una de las primeras pistas nutricionales fue justamente la leucina y el HMB, que actúan a través de la vía mTOR en el metabolismo y que nos permiten
propiciar el anabolismo muscular. Esto es de lo poco que está claramente establecido en el manejo de la sarcopenia. Ahí creo que desde el punto de vista clínico no hay dudas del interés y del beneficio que tiene. Y en relación a la restricción proteica en la dieta, nuevamente desde la clínica cotidiana, en el trabajo habitual con las personas mayores, pensar en someterlas a una restricción proteica es casi absurdo. Y realmente no tiene mucho sentido ya en la persona mayor y particularmente en la persona mayor frágil o con multimorbilidad, donde más bien queremos acrecentar el consumo proteico. Esto es más bien en una visión de curso de vida de largo plazo y en un rango que todavía es muy poco claro en realidad. Sí, muchas gracias por puntualizarlo, porque hay momentos para hacer estas maniobras, ¿no? Y justamente en edad adulto mayor no queremos eso. Hay No también es que lo mejor. pensar, Ajá. ajá, hay que pensar que la sarcopenia no solo se refiere a facilitar ese movimiento del adulto mayor, sino el corazón, las fibras del corazón, del todo el tubo digestivo, todas requieren pues proteínas, ¿no? Para mantenerse funcionando mejor. Exactamente. Doctor, y también con respecto a la metionina, se ha visto que una dieta deficiente en metionina favorece en el hígado graso y por tanto también la resistencia a la insulina. Entonces, aquí, ¿cuál sería la relación? La colina, viendo que puede estar, por ejemplo, en la yema de huevo, en vísceras. Sí, bueno, esta pregunta me sirve para volver al tema de la complejidad y de la dificultad para hacer recomendaciones unívocas. Creo que la solución no la tendremos en realidad, sino hasta que seamos capaces de desarrollar personalizada, de ser específicos en la prescripción, particularizando en razón de un perfil individual. Hay ciertos avances a este respecto. Hay clínicas de longevidad que están trabajando alrededor del mundo con esta visión, todavía muy imperfecta y fundamentalmente con un enfoque comercial en el 99% de estas clínicas, pero hay un pequeño número de las mismas con enfoque académico y de desarrollo del conocimiento, en donde se está trabajando como el trabajo que les comenté de la doctora Andrea Mayer en particular, que están muy avanzados a este respecto y en donde están comenzando a identificar esos perfiles. Yo citaba el ejemplo de la glicina, que es el ensayo que ellos hicieron en particular, pero podríamos planteárnoslo también para la metionina y no sería muy distinto de lo que observamos en el caso de la glicina. Muchas gracias, doctor. También con respecto a la restricción, fíjese que hay algunos oncólogos, algunos artículos que hablan de restricción de proteínas y de alimentos en cáncer, ¿no? Como decir, el proceso de envejecimiento y el cáncer en sí, porque, bueno, pues sí hay el cáncer, a ver, un bebé puede nacer con un retinoblastoma, ¿verdad? Y el cáncer en edades avanzadas también, mientras uno más vive, más probabilidad podría de tener de mutaciones y cáncer. ¿Cuál es, como geriatra, doctor, la relación que existe entre envejecimiento, cáncer y nutrición? Bien, entre envejecimiento y cáncer, la relación del cáncer que se da, la relación que tenemos con el cáncer a través de la vida es con la edad más que con el envejecimiento. Hay neoplasias específicas en distintas edades de la vida, para empezar. Pero es cierto que conforme avanzamos en edad, también nos hacemos más proclives, más propensos a desarrollar neoplasias. Aquí tiene que ver más que el proceso de envejecimiento en sí mismo, también otros factores como el tiempo de exposición a diferentes carcinógenos a lo largo de la vida y la merma de las defensas a través del tiempo con la inmunosenescencia. Y en términos nutricionales es muy difícil decirlo. En modelos experimentales ahí sí no hay duda, es clarísimo que la restricción calórica disminuye la incidencia de cáncer en modelos experimentales, en roedores incluso en babuinos.
pero no existe, nadie ha demostrado eso en la experiencia humana todavía. Está por verse. Quisiéramos pensar que así es. Ahora, el intervenir con restricción calórica o proteica específicamente en enfermos con cáncer, realmente no tengo suficiente conocimiento para poder dar una opinión. Claro, pero podría ser un contrasentido a veces porque Me parece un poco riesgoso así a priori, pero no tengo bases de conocimiento para afirmar. sí, hay algunos estudios que demuestran que una dieta suficiente y también con un buen aporte de proteínas puede no solo mejorar la tolerancia al tratamiento, sino también la respuesta al tratamiento. Hay algunos estudios así. O sea que una cosa es prevenir el cáncer, porque desde luego la restricción en términos pues epidemiológicos hace que la restricción de alimentos, que quizá la población no tenga sobrepeso y obesidad. Y sí hay tipos de cáncer relacionados con la obesidad. Doctor, fíjese que también aquí hay una puntualización eh, que creo que es necesaria de su parte, que es las estrategias ante envejecimiento y la longevidad. ¿Cómo no son sinónimos envejecimiento, prevención de envejecimiento y longevidad? Eso es algo muy importante. Sí, efectivamente, esta nueva visión de longevidad no solo es fancy, pudiéramos decir, para cambiar un poco la visión del proceso de envejecimiento, sino que es algo mucho más de fondo. En realidad aquí se trata de entender cómo se prolonga la vida en su conjunto, no solo la vejez. La duración de la vida ha aumentado significativamente y esto nos obliga a reconsiderar cómo la tenemos organizada. Si nos limitamos a mantener la estructura de la vida, por ejemplo, del retiro, buscando retirarnos antes de los 60 años, ¿quién va a financiar? No, es un contrasentido. Por eso tenemos que pensar en la necesidad de adaptar el curso de la vida en su conjunto a su nueva duración. Ahora, esto probablemente tiene límites. Hace una semana, Jay Olshansky y un demógrafo mexicano de origen Irán Beltrán, que trabaja en NUCLA, publicaron un artículo en Nature en donde cuestionan la factibilidad de seguir prolongando indefinidamente la esperanza de nuestra especie. Parece que ya estamos topando con el límite, aunque no cabe duda de que el número de centenarios está creciendo de manera exponencial. Nos estamos acercando al límite, pero cada vez un mayor número de personas alcanza ese límite. Y si vemos ya y tenemos ejemplos de supervivencia en supercentenarios más allá de los 110, y la perspectiva de llegar a eso contra la que tenemos en mente la mayor parte de nosotros en la actualidad, de alrededor de los 80, acaso 90, pues ya hace una diferencia de 20 años, que es brutal. Ya eso ya es muy importante. Ya que ya está, ese umbral ya lo estamos transponiendo, eso no es cosa de que a ver si pasa, ya está sucediendo. La cuestión es cómo logramos llegar a esas etapas en el mejor estado de salud posible. Y yo creo que ahí es donde está la verdadera preocupación. No tanto, como dicen en inglés, es prolongar el lifespan, la duración de la vida, como el health span, la esperanza de vida en salud. Ese es el verdadero quid. Claro, doctora, hay muchísimas felicitaciones y de agradecimientos. ¿Hay algo con respecto a la carne orgánica certificada, por ejemplo, que se le ocurriera? Y todos estos productos que son orgánicos, sin pesticidas, ¿hay algunos estudios que hablan sobre esto? Sí, pero todavía yo creo que sus alcances son limitados. Ahí no hay tanta información como la que sí tenemos, incluso estándares muy claros respecto a los ultraprocesados, que es el otro extremo. Al respecto de los ultraprocesados está muy claro y sí tenemos el, el- el- el perfil incluso de distintas categorías y sus efectos nocivos.
en cuanto a los productos perennes que se encuentran presentes en los nutrientes, incluso vegetales, esto hay que saberlo, y los microplásticos y los agentes con efecto hormonal, que cada vez le estamos prestando más atención. Por desgracia, el acceso a nuestro organismo se da no solo por vía de la carne, sino por el agua y por prácticamente cualquier nutriente. Este es un problema de fondo mucho mayor que la carne. En cuanto a la carne, pues me da mucho gusto que eso exista y que podamos seguirla, eh, pensar que podríamos seguirla consumiendo en el largo plazo con moderación y quizás, por ejemplo, entre los productores españoles hay una tendencia a comercializar ganado cada vez de mayor edad, que ha completado ya su ciclo de vida, también con una visión que quizás complacería a algunos veganos, porque su postura más que evitar la carne por cuestiones de salud, es por cuestiones políticas o de bienestar animal. Ahí creo que se abre una posibilidad muy interesante, pero todavía no tenemos suficiente información. Y hablando de la longevidad también de los animalitos, ¿verdad? Así Oiga, es. doctor, le quería también preguntar con respecto a la mitocondria, que es un organelo tan importante, la salud mitocondrial y que también tiene que ver con el ayuno intermitente, con la autofagia, todo este tipo de cuestiones. ¿Qué nos puede decir? Sí, es extremadamente interesante. La última reunión del grupo de trabajo sobre fragilidad y sarcopenia, de hecho, tuvimos un grupo de trabajo específico sobre fisiología mitocondrial y disfunción mitocondrial, y está por publicarse un documento de postura al respecto en la revista de Nutrición y Envejecimiento, en el Journal of Nutrition, Health and Aging. Estará saliendo en un mes probablemente. Y ahí discutimos en particular esta temática. Entonces, pues les tendré al tanto de la publicación. Será un gusto, doctor, también invitarlo a una próxima sesión y que nos hable de estos avances, ¿no? En realidad es usted un ponente de lujo, ¿no? Porque maneja toda la parte epidemiológica, la clínica, la básica, a la perfección. Entonces nos ilustra muchísimo en todo esto. Doctor, al respecto, se ha hablado del NMT, del resveratrol, que sí habló un poco de él, de todos estos suplementos, de los antioxidantes también. Hubo una época, hace unos 20, 30 años, que se hablaba que los antioxidantes eran todo para prevenir cáncer y también para el envejecimiento. Como que está aflorando de nuevo el interés, es un poco la oscilación del péndulo. Está viniendo nuevamente, en particular, ahora que entendemos mejor la fisiología mitocondrial y la disfunción, está aflorando de nuevo el interés, y estamos echando una mirada a las vías metabólicas y a las vías que regulan y que protegen del efecto oxidativo. Creo que ahí todavía la discusión no se ha cerrado, que tienen su lugar, pero en general la visión que la mayor parte de los que estamos en esto compartimos es que es más a través de la dieta que a través de los suplementos que estaremos logrando los resultados que perseguimos. Claro. Sí, y bueno, también recordar, por ejemplo, de todos los estudios del doctor Abu Baker, por ejemplo, con los nemátodos, ¿no? Con este gusanito, que realmente pues también hay un conflicto de interés. Entonces, pues no sé qué piensa, digo, que estudios que vienen del Instituto Max Planck, ¿no? Que hacen estudios específicos lo animal. Y entonces, bueno, pues sí se derivan algunos suplementos, pero como siempre, yo creo que tal vez no vale la pena tanto incidir en algunos suplementos específicos que pensemos que son mágicos, sino como usted dice, la alimentación es un pilar y como decía el doctor que comentaba usted al final, en realidad, pues no se ha inventado esa píldora. Quizá no se puede meter toda nuestra buena alimentación en una píldora. Entonces, ¿usted qué piensa de estos estudios, suplementos que se siguen investigando? ¿Se tienen que seguir investigando? ¿Tienen algún
Sí, y tenemos que ser más rigurosos al respecto, porque ahí hay un problema de fondo también, que es la evaluación por las agencias, por ejemplo, la FDA, tan rigurosa como es en la evaluación de los fármacos y tan laxa como es en la evaluación de los suplementos nutricionales. Y esta laxitud que comparten Europa también, quizás allá hay un poquito más de rigor, pero no lo suficiente en la evaluación de los suplementos nutricionales y sus efectos a través de ensayos clínicos, como estamos acostumbrados a verlos en el tema de los fármacos. Mientras eso no suceda, pues será posible, basados en modelos experimentales desarrollados en otras especies, proponer que eso sucede por igual en el humano, pero la realidad es que nadie lo sabe, mientras no lo probemos, ya de manera experimental específica en intervenciones en poblaciones humanas, no podremos afirmarlo. Y ahí hay toda una industria de suplementos y de complementos alimenticios brutal, enorme, pero con bases científicas bastante frágiles. Claro, esto del elixir de la vida, ¿no? Se dice que los medicamentos en los que más ha invertido pues las empresas es justamente longevidad, disfunción eréctil también, obesidad, ¿no? Son tres temas como que preocupan mucho, ¿no? Y justo este de la longevidad, bueno, el elixir de la vida, ¿desde cuándo se está buscando, ¿no? En realidad, doctor, habló un tema muy importante del hipotálamo, del cerebro también, que yo creo que también tiene que ver con el estado de ánimo, ¿no? ¿Qué hay de esta forma de ser optimista? ¿Se ha demostrado algo con respecto a la longevidad? Pues muy al inicio de mi presentación lo decía de alguna manera al referirme a las tres intervenciones que han demostrado mayor interés: la nutrición, la actividad física y nuestra red relacional. Y me refiero a la red relacional real más que a la virtual, aunque esta última pues también de alguna manera, conforme envejecemos, la riqueza de nuestra red relacional y del intercambio humano abona a nuestra calidad de vida de manera muy significativa, incluso fortaleciendo nuestra resiliencia frente a la adversidad. Así es tan importante, ¿no? Toda esta relación humana. Fíjese que en algún estudio leí que cuando en un asilo separan hombres y mujeres, no comen igual que cuando están juntos. O sea, cuando hay esa relación hombre-mujer, todo esto tan bonito, ¿no? Que en algunos asilos que hasta salen, se casan allí las parejitas, ¿no? Entonces es muy, muy importante y recordar que la alimentación es un proceso biopsicosocial, realmente, y bueno, que la alimentación es un pilar fundamental. Doctor, muchísimas gracias por su participación. No sé si quiere dar unas palabras para cerrar todo esto que realmente tiene tantas aristas y nos abrió muchísimas puertas para seguir leyendo. Sí, lo último que decía me hizo recordar una palabra francesa que es convivialité, que es la convivialidad referida a todo lo que ocurre alrededor de la mesa, más allá del alimentarse. La palabra como tal no existe en nuestro idioma, pero refleja ese intercambio, ese gusto de estar juntos, que implica el alimentarnos más allá del mero acto de comer y que no podemos perder de vista. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Aranza le va a leer su constancia de participación. Y bueno, prométanos, por favor, que nos va a acompañar en otra sesión. Ha sido un verdadero honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Gracias y claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por tan increíble conferencia. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán le otorgan la presenta constancia al doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo por su brillante participación con el tema longevidad y nutrición. De igual manera, agradecer al equipo de producción
Y los invitamos al próximo simposio de VIH y SIDA, lo que el nutriólogo debe de saber, con la participación del doctor Iván Armando Osuna Padilla y el doctor Juan José Calva Mercado. Hasta Y luego, recuerden que estas gracias. sesiones se quedan grabadas en YouTube y Facebook Live. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor.